listo para inaugurarse en mayo, como se pretende o anunció el presidente Varela? Buenos días. Buenos días. ¿Quién empieza con esa papa caliente? Rubén, tú mismo. Bueno, Fernando, muy buenos días a todos los televidentes. El tema de la ampliación del canal para los trabajadores de la ACP en realidad es un tema que lo hemos visto al igual que el resto de la ciudadanía. A nosotros definitivamente que como panameños y como trabajadores del canal nos preocupa enormemente el futuro de esta obra y la entrada en operación de la misma. Esperemos que el consorcio cumpla hasta el final y que esta obra pues esté lista sin más sobresaltos y contratiempos. Pero esto es algo que nosotros en realidad no manejamos, sabemos lo mismo que sabe el ciudadano común con respecto a la finalización de la obra. Uno de los puntos que se ha tocado mucho es, este canal ampliado es una operación muy distinta al canal tradicional. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, no necesita locomotoras, sino que se hace a punta de remolcadores. Sí, nosotros como el gremio de capitanes de remolcadores del canal hemos dicho en reiteradas ocasiones que la operación del canal ampliado es una operación que en apariencia pareciera que fuera similar a la del canal actual, inclusive con las de los canales que existen en Europa. Pero la realidad es que en esta operación nosotros vamos a operar y a controlar, tratar de controlar buques dentro de las recámaras con espacios muchísimo más reducidos en los costados hacia la proa, o sea, hacia adelante del barco y hacia la popa, la parte trasera del barco. Esas son cosas que a nosotros nos preocupan de manera extrema, dado que el remolcador va a quedar de proa, sobre todo va a quedar en una posición confinada entre la proa del barco y la compuerta de la recámara. Estas son situaciones que no se ven en otros canales europeos, en donde los barcos, una vez están en la recámara, los remolcadores se retiran. Nosotros vamos a estar confinados con un barco dentro de una recámara, en una esclusa, en 3 recámaras. Por lo que no es una operación, como se ha dicho en algunas ocasiones, que es más de lo mismo. Eso no es así. Es una operación muchísimo más delicada, más compleja y los espacios, inclusive, más reducidos para el tamaño de barcos que el canal está proponiendo que se metan en esa recámara. Uno de los ejemplos que se está poniendo es la eficiencia del Suez versus la eficiencia de Panamá. Es decir, Suez dijo, en un año yo tengo mi canal ampliado, lo tiene. Muchas rutas, sobre todo de Panamax, de post-Panamax, están prefiriendo Suez al canal de Panamá. Y se dice, este canal está hecho para que pase 1 o 2 barcos post-Panamax al mes, tal vez. ¿Es así como está el mundo marítimo? Bueno, el mundo marítimo cambia, las rutas comerciales cambian dependiendo de los patrones de producción y de consumo. Esas son cosas que nosotros, inclusive el canal, en unos contratos que realizó para la expansión, contrató servicios de asesoría que vaticinaban unos patrones de tráfico que hoy no se están dando. Entonces, proyectarse a futuro. De hecho, a Carlos y a mí nos tocó participar dentro de estos proyectos en el equipo que estuvo trabajando en esto en mercadeo. Y recuerdo pues que una de las cosas que decían los contratistas de estos proyectos de pronóstico de tráfico era de que no se podía tener una bola de cristal y ver el futuro tan a largo plazo. Y en la medida que más lejos proyectaras tu estimación, el margen de error se incrementaba. Pero Fernando, a mí me gustaría hablar de lo que es el tema de la capacitación, que todavía es un asunto que a nosotros nos preocupa, sobre todo en la primera pregunta que tú nos hiciste. El señor administrador la semana pasada, antes de las fiestas de Navidad, en una entrevista de radio, en un programa de radio de la localidad. Sí, de Radio Panamá fue, ¿no? De Radio Panamá, con el profesor Cabrera, en el cual nosotros también hemos estado interactuando, se manifestó de una manera, a nuestro juicio, temeraria e un poco irresponsable. Nosotros, a lo largo de 2 años, hemos estado de manera permanente solicitando a la administración la participación de este sindicato en la elaboración de los procedimientos tanto operativos como en los planes de capacitación de los capitanes de remolcadores en la operación del tercer juego de esclusas.
se firma un memorándum de entendimiento con el señor Manuel Benítez, el actual subadministrador, en ese momento director de operaciones marítimas, en donde él se comprometía a luego hacer unas pruebas, ejercicios, simulaciones. Tanto la administración como este sindicato se iba a sentar a hablar con nosotros para elaborar estos procedimientos, que están entrelazados. Nuestra relación laboral está entrelazada con la parte práctica. Nosotros somos personas que estamos permanentemente en entrenamiento. La tecnología cambia, los procedimientos operativos cambian. Nosotros estamos permanentemente en entrenamiento. Y una de las cosas que a nosotros nos llamó poderosamente la atención fue escuchar al señor administrador decir en los medios que existía mala fe por parte de este sindicato y que los capitanes no estaban en realidad muy interesados en un tema de capacitación. Pero ¿cómo van a estar interesados en un tema de capacitación si esto prácticamente anda manga por hombro? El programa de capacitación es una cosa que nadie sabe cómo está estructurado, ni cuáles son los objetivos, ni cuáles son las metas que se quieren. Es una cosa que mucha gente inclusive se dice, hoy te vas a capacitar. Así prácticamente agarran a los capitanes en las mañanas, en los turnos, y le dicen que ese va a ser tu programa de entrenamiento del día de hoy. 2 horas en un simulador y media hora en una maniobra. O sea, eso no es una capacitación realmente como la que nosotros estamos esperando y que requerimos sobre todo. Hay una nota que quisiera que te facilité. Una nota dirigida a el señor Sáenz. El vicepresidente de operaciones, el señor Esteban Sáenz, precisamente el mismo 24, cuando el señor administrador reportaba que le estaban diciendo que había mala fe por parte de los capitanes, esta organización le estaba planteando al señor vicepresidente de operaciones, Esteban Sáenz, posibilidades, alternativas para viabilizar el programa de capacitación. Tenemos la nota ya, perdón Rubén, tenemos la nota ya, quiero mostrársela, ahí la tienes, la nota dirigida a Esteban Sáenz. Correcto. Prácticamente no necesitamos firmar un memorándum de entendimiento con la administración, si eso es lo que en realidad les preocupa. Lo que queremos es que este esfuerzo y esta cooperación quede consolidada en una aprobación de buena fe por parte de tanto la administración como este sindicato, y creemos que la creación de un equipo entre la administración, que en esencia van a ser capitanes de remolcador también, o sea, no son otros que nosotros mismos, pero necesitamos por favor la participación de este gremio, porque lo que está sucediendo no es lo que está diciendo el administrador en los medios. No solamente, y quiero tocar con todos, porque eso no va a solo decir, un canal ampliado no solamente implica a los capitanes de remolcadores, sino a toda la fuerza laboral del Canal de Panamá. Correcto. Sí, como no, mira, yo creo que el asunto del Canal de Panamá incluso va mucho más allá de lo que estamos señalando como la capacitación. Fíjese una cosa, en el ensanche del corte Culebra, se invirtió mucho dinero con la intención de que hubieran encuentro de barcos. Allí nos tocó ver que no han podido hacerle uso a esta inversión porque sencillamente no se han podido poner de acuerdo las partes, en este caso los prácticos y la administración. Y ese es el mismo riesgo que corre una vez que se culmine la ampliación del Canal de Panamá. Es decir, ahora mismo el canal no está funcionando como se había prometido. Es que la ley del canal es clara, mire. Número de trabajadores, horarios, tipo de trabajo, todo es negociable en virtud del artículo 102 de la ley orgánica. Entonces, desconocer eso como una realidad pone en riesgo la propia operación del Canal de Panamá, igual que ha hecho que en este caso no se le saque un centavo al ensanche del corte Culebra producto de esa inversión. Entonces yo creo que la administración del Canal de Panamá es el único animal que se tropieza una y otra vez con la misma piedra. Fíjese, en los años 2004, una cosa tan elemental como lo son los ajustes de salario, fueron sometidos y la administración rechazó, o sea, declaró el tema no negociable. Y así hace con todos los temas, o sea, todos los temas que, de acuerdo a la ley y a la posición del sindicato, son negociables, la CP lo declara no negociable. Entonces, eso trae como consecuencia una dilatación que implica que primero la instancia de la Junta de Relaciones Laborales tenga que tomar una decisión, y eso le toma aproximadamente 2 años. Posterior a eso, las partes siempre tienen la posibilidad de recurrir los casos a la Corte Suprema de Justicia, y eso le agrega otros 2 años y medio o 3 años. O sea que al final
algo que desde el principio fue totalmente negociable en virtud de la ley, terminas tú logrando el derecho casi 5 años después. Entonces, claro, a nosotros nos corresponde señalar que el ACP está actuando de manera irresponsable. A ellos no les interesa qué tipo de tema sea. La orden es decláralo no negociable y al final del camino es lo que hacen y terminamos nosotros involucrados en un conflicto innecesario, gastando dinero del Estado, porque al final a la Junta de Relaciones Laborales y la inversión que se hace en materia del sumario le corresponde pagarlo a la Autoridad de Canal de Panamá y al final resulta que la razón le asista a los trabajadores. Entonces yo creo que ya es momento de que el administrador, asesoría legal, den instrucciones de que le den un tratamiento responsable al tema de relaciones laborales, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo complicaciones. No se van a poner de acuerdo con los capitanes con esa nueva operación, porque lo único igual o lo único similar que hay es que se van a transitar barcos. Todo lo demás es totalmente diferente. Estamos hablando de una operación totalmente diferente en donde prácticamente todo lo que se maneje en esa maniobra es totalmente nuevo y es negociable en consecuencia. ¿Por qué es tan diferente esta operación? La operación es diferente porque en algún momento cuando se hacían los análisis estratégicos para los diseños del nuevo canal, se decidió prescindir de locomotoras por los costos. Digo, ese es un tema... Pero unas locomotoras que vinieron de China, que supuestamente no han funcionado. No, estamos hablando de remolcadores. De remolcadores. Sí, estamos hablando de remolcadores. Ese es un tema del mantenimiento de los remolcadores más propio de los ingenieros. Respondiendo a la pregunta que usted me hizo, es importante y es interesante que el mismo administrador ha dicho en diversas ocasiones y aceptado de que estamos hablando de una operación nueva. Desde el punto de vista de los representantes de los empleados, nosotros el análisis que hemos hecho nos lleva a un tema básico, seguridad jurídica. Los contratos actuales no contemplan la operación del canal ampliado. Desde ese punto de vista, las actividades del canal ampliado están excluidas de los contratos actuales. Desde el punto de vista de seguridad jurídica, deben estar incluidos entonces para que el empleador tenga la facultad de girar instrucciones de trabajo dentro de esas nuevas esclusas. Dicho de otra manera, o sea, si no se negocia, el empleador no tendría el asidero jurídico para asignar trabajo. Claro. Definitivamente que nosotros no quisiésemos llegar a ese nivel de confrontación, pero nos da la impresión de que la política en temas laborales de la autoridad del canal en estos momentos es llevarnos hacia esa confrontación. ¿Pero con qué fin? ¿Que ustedes pierdan la paciencia? Mire, ¿O que ya, pues, digan un mal acuerdo con un buen pleito? Nosotros, la motivación es que llevan al empleador a esta confrontación, pues habrá que preguntárselas al empleador realmente. Lo que sí es que para nosotros venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo de que el hecho de que se estén negociando todas estas convenciones colectivas al mismo tiempo, de que se esté abriendo el canal ampliado, no es una situación que los empleados hayamos decidido. Claro. Definitivamente que fue una estrategia de la autoridad del canal que estas negociaciones colectivas se hiciesen en simultáneo. Pero se hicieron posterior a la inauguración del canal. La cosa fue que todo se ha acumulado. Lastimosamente. Lo que ha provocado este desdén. Desafortunadamente nosotros analizamos de que en su momento pues la estrategia debió haber tenido unos ajustes que no se dieron y nos encontramos ahora 2 años después de la supuesta inauguración negociando convenciones colectivas en simultáneo, pero definitivamente con el agravante de que puede ser de que llegue el momento de abrir este canal y de que no estén las condiciones de trabajo del canal ampliado negociadas, lo cual nos llevaría a un verdadero dilema de seguridad jurídica y de la facultad del empleador de asignar trabajo en estas esclusas nuevas. Ingenieros, ustedes realmente son la parte más delicada de esta operación. Se ha dicho incluso que si algo caracterizó a los americanos fue el mantenimiento. Ahora mismo el mantenimiento del canal no está en su mejor momento. Ok, gracias por el espacio que nos da él a hablar aquí. Lo que nos preocupa a nosotros, a la Unión de Ingenieros Marinos, es
el mantenimiento. Y el mantenimiento se ha visto afectado, no en los últimos años, en 1, 2, 3 años, se ha visto afectado por decisiones erróneas de no tomar en cuenta a los trabajadores en las distintas cotizaciones y licitaciones para traer equipo nuevo, llámese los remolcadores. Tuvimos un gran problema con los remolcadores chinos, tipo Chino 1, Chino 2, que eran los llamados a llenar el espacio de los remolcadores que venían, que iban a ser excenciados, y ellos no llenaron ese espacio. Entonces lo que sucedió fue que los remolcadores que iban a ser excenciados tenían que hacer la labor de estos remolcadores, y estos remolcadores ya se les había dejado de dar mantenimiento. Así que están... Porque iban a ser sacados de la flota. Y actualmente todavía estos remolcadores los tenemos dentro de la flota, con un mantenimiento que tiene... Es muy cuestionable este mantenimiento. Si tú me nos preguntas hoy si hoy inaugurarían el canal, gracias a Dios tenemos retraso, gracias a GUP. Porque si tú lo inauguras hoy, no tuviéramos una flota de remolcadores para dar servicio a la demanda de barcos que se podría dejar venir. Dice que incluso las compuertas del propio canal, del canal de Panamá, ya no tienen un tiempo de apertura como tenían antes. Que incluso el capitán de barco, me estaban hablando pues, mientras estaba investigando para esta entrevista, tiene que parar el barco totalmente mientras se abren las compuertas, que no era lo que pasaba antes. Ok, esta pregunta técnica te la puedo responder. Bueno, creo, Fernando, que estás hablando de un incidente que ocurrió recientemente, de un accidente, pero sí, en efecto, todos los días se ven situaciones de puertas trabadas, que no abren a la par, una abre primero, después la otra después. Es un tema de que evidentemente estamos hablando de un canal que tiene ya 100 años y que el mantenimiento debería ser muchísimo más riguroso y periódico, y los patrones de tráfico hoy por hoy pues no lo permiten por un lado, y por otro lado la reducción de los costos de mantenimiento es lo que ha llevado pues a una situación como la que estamos viendo el día de hoy. Es lo que iba a preguntar al ingeniero. Vis a vis, es decir, ¿se ha visto una reducción de los presupuestos de mantenimiento del Canal de Panamá? Ok, sí ha habido reducción y se puede ver esto en los distintos años, que ha bajado el renglón de mantenimiento, ha bajado, y tenemos un número mayor de barcos, de flota de remolcadores para darle este mantenimiento. O sea, si tú agarras el porcentaje que se daba antes de mantenimiento a la flota existente, Sí. es inferior a la flota que tenemos ahora, que es una flota mayor, tiene mayor caballaje. En el canal actual, los remolcadores tenían una capacidad de caballaje de unos 3.000 caballos. Los remolcadores actuales Sí. están llegando a los 7.000 caballos. Y este es el gran problema que tenemos, porque, como decía aquel compañero capitán, no se está dando la instrucción de qué es lo que va a suceder en esa nueva esclusa. No se ha hecho las maniobras necesarias a hacer en caso de que un remolcador falle. ¿Qué va a hacer ese ingeniero en el cuarto de máquina? Ni siquiera estamos hablando todavía del personal que va a haber dentro de ese cuarto de máquina. Todavía están pensando que va a haber una sola persona. Y para mí esto es temerario, tener una sola persona en un cuarto de máquina en una operación sensitiva. Porque una sola persona no es lo suficiente para atender este cuarto de máquinas dentro de esa esclusa. Y sobre todo el mantenimiento del resto de la operación del canal. Es decir, obviamente es un canal mecánico. Ok, de lo que tú hablaste de las compuertas, eso fue otra de unos cambios que se le hicieron a los brazos de las compuertas. Se cambió de brazo hidráulico, Mecánico. del mecánico a brazo hidráulico. Sí. Este brazo mecánico que existía antes funcionaba como un reloj suizo. Las compuertas abrían y cerraban al tiempo, las dos. Al poner un brazo hidráulico había un desfase. Se trabajó por años en tratar de ajustar estos brazos. Estos brazos actualmente no cierran a tiempo, las compuertas no sellan bien, hay pérdida de agua, que eso es la otra parte. Al no sellar bien la compuerta, Sí. hay pérdida de agua que no se está usando ni para el cruzaje, pero sí se está botando agua. Y esa es la actualidad de lo que está pasando en el canal nuevo. Rubén, por ejemplo, me han dicho, y aquí ustedes que son los que... Es decir, un Panamax, vamos a decirlo, parangonable. Si yo sé manejar un carro, pues con mucha dificultad puedo manejar un camión. Es decir, no es parangonable eso con relación a un Panamá versus un post-Panamax. Bueno,
Definitivamente que no. Estamos hablando de que un Panamax está rondando las 79.000 toneladas de peso muerto, más o menos. Sí. Y un Post-Panamax como el que se van a operar en las esclusas nuevas están rondando las 120.000 toneladas. Estamos hablando que el desplazamiento, estamos hablando que el calado inclusive va a ser mayor y sobre todo va a ser una operación que no va a contar con locomotoras para el posicionamiento de estos buques. Cuando estos barcos tengan un momento o un movimiento lateral en la maniobra, ya sea por viento o ya sea por efecto mismo de los efectos hidrodinámicos que se dan dentro de la recámara o dentro del intercambio de agua salada y agua dulce, cuando se vacían las mismas, estamos hablando de que van a haber efectos y movimientos y fuerzas importantes interviniendo dentro de estas maniobras, lo cual lo hace definitivamente muchísimo más riesgoso, más peligroso y muchísimo más delicado. Yo sé que el tiempo es corto, Fernando, y nuevamente te agradecemos el espacio, porque nosotros queríamos traer también a colación el hecho de que como representantes de los distintos gremios que están aquí y que faltan pues un par todavía que no pudieron llegar, para nosotros también es preocupante que como trabajadores, que a nosotros nos asiste el derecho y la obligación de denunciar situaciones irregulares, terminamos nosotros empezando una negociación, como es el caso de Carlos y yo, que estamos en medio de una negociación de convención colectiva, la primera de los capitanes de remolcadores, y nos aseguramos que antes de empezarla ninguno de nosotros tuviese una investigación detrás nuestra. Claro. Y resulta pues que hoy nos enteramos el día 24, como regalo de la ACP, nos enteramos que estábamos siendo investigados por el fiscalizador general. No sé por qué motivos, pero estamos los 5 miembros del equipo negociador, de los cuales Carlos y yo formamos parte. Iván de la Guardia también. Iván de la Guardia también. Estamos siendo investigados por el ¿A ti también? Por el fiscalizador general. O sea que esa es una herramienta que se ha utilizado. Sí, una persuasión que no se debe hacer. Y nos lo guardaron para entregárnoslo el día 24 en la mañana para decirnos, hey, no se vayan, que aquí les tenemos algo a ustedes. Entonces, a nosotros, pues, en realidad estamos viviendo una situación en la que esto pareciera que el canal está viviendo una situación interna y otra cosa es la que proyecta hacia el público y hacia los clientes. Hará implosión esta situación, porque lo que no puede ser es que tú vayas a inaugurar el proyecto más importante de los 102 años de historia del Canal de Panamá, exactamente con un ambiente tan tenso dentro. A mí me gustaría, y es una pregunta muy interesante, y abordar ese tema desde un punto de vista, vamos a ver, más integral. Voy a listar ciertos prominentes miembros de la sociedad panameña: el señor Roberto Roy, el señor Adolfo Ahumada, el señor Marco Ameglio, el señor Elías Castillo, la señora Lourdes del Carmen Castillo, el señor Guillermo Chapman, el señor Nicolás Corcione, el señor Ricardo del Espriella, el señor Henry Misrachi, el señor José Sosa y el señor Alberto Vallarino Clemán. Estos son los 11 miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá. 9 de ellos son nombrados por el Ejecutivo, ratificados por la Asamblea Nacional, 1 por la Asamblea y otro por el Ejecutivo, que es el ministro del Canal. Si existe esa confrontación que usted llama, es porque estos señores que están en esta lista lo permiten. Porque estos señores son los que supervisan las actividades de la administración del canal. Todos los temas que tienen que ver con el Canal de Panamá y que es la administración la que ejecuta las políticas que emanan de esta junta directiva. Señores, estos son los responsables y son estos señores los que, a la luz de la nación, en realidad, son los que deben de dar rendición de cuentas de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está sucediendo en temas de relaciones laborales, en temas del puerto de Corozal, en temas del proyecto de ampliación. La rendición de cuentas debe ser directamente a estos señores. Nosotros como organización laboral, pero primero como panameños, y hago esta salvedad, hemos pedido acceso a las actas de junta directiva de la autoridad del canal. Sí.
que creo que en el artículo 1 de la ley son de libre... deben de ser de libre acceso para todos los panameños. No solamente para mí o para los 4 que estamos aquí, sino para usted y para los señores camarógrafos que vayan y pidan esas actas. Deben de ser proporcionadas. Al momento de hacer esto, o sea, se pone un filtro y asimismo es gran cantidad de información que pedimos nosotros en calidad, no solamente de empleados, sino de panameños, que la información nos es negada. Y entonces hay que iniciar un proceso para la reclamación de esta información. Cuando nosotros escuchamos de la rendición de cuentas, de las auditorías internas y de las publicaciones cuatrimestrales, mensuales, bisemanales de la autoridad del canal, digo, eso sí es un ingrediente, pero hay una verdadera rendición de cuentas del órgano de mayor dirección de estas empresas, que también deben de ser públicos. Y todos los panameños debemos saber cómo ha sido el transcurrir y el devenir de las decisiones de la Junta Directiva del Canal de Panamá en temas de relaciones laborales, en temas contractuales, en temas de puerto, en temas de ampliación. Cómo ha sido la conducta de estos panameños. Y ahí es donde debe ejercerse esta transparencia. Estos 11 señores que acabo de mencionar son los verdaderos responsables de los temas que tienen que ver con relaciones laborales, con temas de ampliación del canal y con temas de puerto de Corozal y con temas de todos los desatinos jurídicos de la actual administración. Bueno, a todos. Yo lo que quiero nada más que agregar, Fernando, es el hecho de que el comportamiento de la autoridad del Canal de Panamá, en este caso la administración, es similar en el caso de todas las unidades negociadoras, y el comportamiento que está teniendo incluso con la contratista es similar. O sea, la ACP normalmente piensa que le puede torcer el brazo a todo el mundo, y ella está acostumbrada a sostener relaciones laborales con sindicatos complacientes. Resulta ser que ni los trabajadores ni los sindicatos estamos dispuestos a ser complacientes con la autoridad del Canal de Panamá, pues lo que corresponde hacer es lo que dicta la norma. Esas investigaciones, incluso yo también fui objeto de investigación, Luis Yao fue objeto de investigación. Ellos están utilizando ese mecanismo para tratar de amedrentar, yo no sé a quién, porque ya en el canal la gente despertó hace rato. Lo único que a nosotros nos falta poder contar en el canal es con el derecho a huelga, pero en materia laboral los trabajadores del canal y en especial los sindicalistas hemos crecido al punto de que le hacemos la pelea a la ACP, y los fallos en la Corte y las resoluciones en la Junta de Relaciones Laborales, los laudos arbitrales, nos dan la razón. Es el hecho ese de los 17.4 millones. O sea, cuando tú tienes un resultado en donde un árbitro le da la razón por 17.4 millones, es porque efectivamente había una situación que le favorecía. Quizás no en la totalidad, por la cifra que estaban pidiendo. En el caso de nosotros es lo mismo. O sea, aun cuando demoramos 3, 4, 5 años al final, el resultado nos da la razón a nosotros, lo que significa que la ACP ha venido violentando los derechos de los trabajadores, utiliza estrategias como esta de meterle los pelos para adentro a los negociadores para que al final hagamos lo que le da la gana. Entonces yo creo que el mensaje para la autoridad del Canal de Panamá debe ser clara. O sea, despierta ACP. O sea, administración, no pretenda que a estas alturas, con gente que ya tiene conocimiento, igual o más que tu propia gente, van a ceder sus derechos. Así es que en ese sentido el llamado a los trabajadores a que se mantengan vigilantes, no se dejen confundir, porque lo que está haciendo la ACP ahora mismo es tratando de usar a la fuerza laboral para ponerla en contra de los propios sindicatos para lograr su objetivo. Yo creo que en ese sentido no lo van a lograr. Así es. Bueno, esto va a ser un tema recurrente, seguro todo el año, y lo vamos a tener por aquí más adelante, gracias a los 4 directivos de los diferentes gremios laborales de